noches para todos, que Dios les bendiga, amigos, amigas, hermanos en Cristo. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes aquí, pudiendo compartir una vez más la palabra del Señor, deseando que todos se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartirles algo que he estado orando al Señor con todo esto que está aconteciendo en el mundo, que está aconteciendo en las naciones. Muchas preguntas que uno se hace, muchas preguntas que la gente se hace, muchas preguntas que las personas nos trasladan como iglesia, como pastores, a nuestros líderes. Y bueno, si bien no es que las sabemos todas, pero sí conocemos a alguien que las sabe todas, que sabe todo y que podemos acudir a Él sabiendo que Él siempre nos va a dar su respuesta y nos va a guiar en todas aquellas cosas que nosotros podamos estar dudando o no podamos estar entendiendo, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios es luz, y cuando venimos a Él, su luz, valga la redundancia, nos ilumina y quita toda tiniebla, todo aquello que parece oscuro, Él lo quita con su luz admirable. Y saben que he estado orando en este tiempo, como sé que muchos hermanos, hermanas y amigos que se han unido a las diferentes iglesias, a las diferentes congregaciones y ministerios, hemos estado orando por esta situación, por esto que nos compete a todos, por esto que nos afecta a todos, diferentes naciones, diferentes grupos de personas, todos estamos involucrados en este asunto. Y cuando acontece algo como esto, que quizás otros no han experimentado anteriormente porque son jóvenes, surgen muchas preguntas, surgen muchas cosas en nuestra mente que a veces nos llevan a estar confundidos, a algunos los lleva al desánimo, a otros los lleva a la depresión. Este tiempo de confinamiento, de estar aislados, muchos de nosotros quizás no lo hemos vivido antes, y a muchos les afecta de una manera o de otra, pero qué bueno que podamos tener este medio para poder contactarnos, conectarnos y también poder escuchar la palabra de Dios, poder escuchar la palabra del Señor. Como te decía anteriormente, orando a Dios y meditando en todas estas cosas, yo le hice una pregunta al Señor, la cual te quiero compartir en este día, y ojalá que con esta reflexión podamos sacar algo provechoso y de bendición y de fortaleza para nuestras vidas, y que realmente podamos cobrar ánimo y fe para seguir adelante y enfrentando esta situación y otras situaciones que ocurren en nuestra vida. Porque muchas personas, no es que se vino esta pandemia y generó algo en sus vidas, caos, desaliento, desánimo, sino que muchas personas ya venían desde antes con algunos problemas o algunas dificultades en sus vidas, y esto se les sumó a todo eso, y bueno, han entrado en una incertidumbre total, y algunos se han desalentado y se han desanimado, y hasta algunos han perdido su fe de cómo salir adelante y qué es lo que va a suceder de aquí en más. Entonces, meditando un poco en todas estas cosas, yo le preguntaba al Señor en oración, porque estamos orando por todos, por los que conocemos y los que no conocemos, por todas las naciones, por los gobiernos, por aquellos que tienen que tomar las decisiones en cuanto a la salud. Bueno, pedimos a Dios que los guíe y que les dé sabiduría, les dé inteligencia en este tiempo crucial. Entonces yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y quizás esta pregunta vos también te la hiciste en algún momento. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? ¿De qué manera actúo? ¿De qué manera me muevo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde mi perspectiva? ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde mi capacidad, desde mis fuerzas? Y esa pregunta creo que a muchos les ha surgido, y me pasó también de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hacemos o qué se hace cuando no sabemos qué hacer? Cuando la situación o las dificultades que vienen a nuestra vida están más allá de nuestras posibilidades, están más allá de nuestras fuerzas, están más allá de nuestra capacidad, están más allá de nuestra inteligencia o más allá de nuestras posesiones, porque hay personas que a veces decimos, bueno, estos tienen dinero, o aquel tiene dinero, o aquel tiene una cuenta bancaria, o aquel es multimillonario, tiene la vida resuelta.
Pero yo creo que hay situaciones en la vida en las cuales ninguna de esas cosas resuelven problemas o dificultades que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Si bien hoy tenemos un problema en común, que es esta pandemia, que es este virus, pero también cada uno de manera personal, cada persona, cada familia, cada iglesia, cada gobierno, cada nación, tiene sus problemas particulares en los cuales muchas veces llegan a ese punto de decir, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Y entonces meditando en esto y pensando y buscando en la palabra de Dios, encontré una palabra del Señor, porque no es solo ahora, sino que también en el tiempo antiguo habían problemas, habían dificultades en las cuales Dios intervino, y muchas de esas personas que creyeron en Dios salieron a flote, salieron adelante y vencieron su situación, vencieron las circunstancias, y hoy tenemos testimonio de que así fue. Entonces, meditando en la palabra de Dios y meditando en una enseñanza y en unos escritos que encontré en este tiempo, que gracias a Dios podemos estar quizás más tiempo para leer, más tiempo para buscar en la presencia del Señor, junto con la familia o de manera individual, encontré unos escritos del pastor Raúl Justiniano de Bolivia, que me llevaron a reflexionar acerca de cosas que yo ya sabía, de cosas que quizás ya había experimentado, pero él lo explica en uno de sus escritos de una manera tan linda y tan clara, ¿verdad? Que me trajo a memoria situaciones que yo había vivido y que pude aplicar esto que él enseña a través de esos escritos, los cuales yo estuve leyendo. Pero sobre todo me basé, como él se basó también, en la palabra de Dios para aprender, para saber, para descubrir qué cosas nosotros podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Quizás parece un poco confuso, un juego de palabras, pero esto es una realidad. Llegan situaciones a nuestra vida que nos dejan como paralizados y no sé qué hacer. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo puedo solucionar esto? ¿Y a dónde me tengo que mover? ¿Y dónde tengo que ir? ¿Y cómo tengo que pensar? ¿Y cómo puedo reaccionar para no sentirme mal? ¿Cómo puedo reaccionar para no afectar a mi familia, para no afectar a mis hijos, para no afectar a mis amigos? Y nos preguntamos todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabes que en la palabra de Dios encontramos respuestas que muchas veces no encontramos en los hombres o no encontramos en otras personas, hombres y mujeres? La encontramos en la palabra de Dios. Entonces vamos a compartir en este día esta pequeña reflexión o mensaje, como le quieras llamar, de que ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Quizás sea tu situación. Entonces acompáñame en esta lectura que vamos a hacer en este día. Se encuentra allí en 2 de Crónicas, capítulo 20, y dice así la palabra de Dios. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, Josafat, tuvo temor. Y Josafat se humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat fue uno de los reyes del pueblo de Dios, era el rey de Judá. Josafat fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Si bien en algún momento él cometió algunos errores tomando malas decisiones al hacer alianza con otros reyes que no amaban a Dios, sino que eran idólatras y que no agradaban al corazón del Señor, él hizo alianza con ellos en algún momento y esas cosas no le agradaron a Dios, pero él muchas veces se equivocó o erró queriendo hacer lo bueno. Una cosa es cuando tú te equivocas, cuando tú erras queriendo hacer lo bueno y no que vives para hacer lo malo todo el tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios que sabiendo nosotros hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Entonces,
Quizás te puedes equivocar tratando de hacerlo mejor, tratando de hacerlo bueno, de agradar a Dios. Quizás te puedas equivocar. Y hay una gran diferencia en eso. Ahora, tenemos a este rey de Judá llamado Josafat, que dice que hay personas que vienen y le dan un aviso, le dan un anuncio. Y esto me hacía meditar en cuanto, en cuanto a nuestra realidad. Josafat era el rey de Judá, era como el presidente de la nación, era quien guiaba al pueblo, era quien tomaba las decisiones en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a la organización de todo el pueblo. Ahora dice que le llega una noticia, algo inesperado, algo que él no esperaba. Y le dicen que se levantó, unos reyes enemigos se han levantado en contra de él. Y dice que Josafat tuvo temor. Dice que Josafat tuvo miedo. Dice que Josafat entró en ese estado de que, ¿y ahora qué hago? Como quizás hoy día tú estés sintiendo lo mismo que él sintió en esa circunstancia o en esa situación. Quizás hoy los gobernantes del mundo han sentido lo que sintió Josafat al venir esta plaga que nadie se la esperaba. Quizás los presidentes, los líderes de las naciones, las autoridades, vino temor, vino miedo de qué hacemos ahora con esta situación que no es solamente de mi país, sino que es mundial y que me supera. Me supera esta situación, esta pandemia ha superado a los gobiernos, ha superado a las naciones, ha superado toda inteligencia, ha superado toda economía, ha superado hasta el más valiente, inteligente, hasta el más fortalecido. Y a veces pasan esas cosas en nuestra vida. Josafat, dice, recibió noticias las cuales él no esperaba y tuvo temor. Pero él hizo algo y por eso te mencionaba al principio lo que el pastor Raúl Justiniano en uno de sus escritos, el cual yo leía, reflexionaba acerca de ello. Él habla de un principio espiritual. Él habla de aquello que tenemos que hacer para poder llegar a Dios, para que Dios escuche nuestra oración y para que Dios escuche nuestro clamor. Muchas veces cuando nos superan situaciones, nos superan problemas y dificultades, viene el temor a nuestra vida, viene la incertidumbre a nuestra vida, viene el pánico. Y ojalá no sea tu condición, ojalá no sea tu situación, hermano, hermana, amigo que me estás viendo. Pero si así fuera, quiero que en esta hora escuches este mensaje, prestes atención a esta palabra. Hay un principio espiritual el cual aplica a Josafat en esta situación. Cuando muchos de nosotros, quizás cuando recibimos malas noticias o cuando vienen situaciones que nos superan nuestras emociones, superan nuestra inteligencia, superan nuestra capacidad intelectual, que superan aún nuestra economía, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Dice la palabra de Dios, Josafat tuvo temor, o sea, tuvo miedo, pero él hizo algo el cual no muchos hacen y el cual todos de nosotros debiéramos hacer. Dice la palabra de Dios que él se humilló, dice, humilló su rostro para consultar a Dios. Y dice, e hizo pregonar, o sea, hizo que todo el pueblo se pusiera en oración y ayuno y le ayudaran a orar y a clamar para que Dios escuchara lo que ellos le iban a pedir. Si bien tuvo miedo, si bien tuvo temor, dice, él aplicó este principio espiritual de humillarse, de rendir su corazón a Dios. Hermano, hermana, nadie se puede acercar a Dios si no humilla su corazón. Para acercarnos a Dios, para que Dios escuche nuestra oración y nuestro clamor, para que Dios extienda su mano para ayudarnos, necesitamos humillar nuestro corazón. Ese ha sido el gran problema del ser humano, de la raza humana. El orgullo, la soberbia. Todas esas cosas han hecho
el enaltecimiento, ha hecho que el hombre y la mujer vivan lejos de Dios. El ser humano tiene un gran problema, ha querido ser su propio Dios, ha querido ser su propio Señor, ha desplazado el ser humano, las naciones, los gobernantes, los individuos, hermanos, han alejado a Dios, han apartado a Dios de sus vidas, queriendo ser sus propios dioses. Pero esto no es solamente de ahora, esto es desde el principio de la creación. Dice la palabra de Dios que en el cielo comenzó el primer pecado. En el cielo se comete el primer pecado, dice Satanás, el diablo, el cual no era Satanás. Hasta entonces dice, él se dijo a sí mismo debido a su belleza, debido a cómo Dios lo había creado y lo había formado. Dice que estaba lleno de gloria y era muy bello. Dice que él dijo, subiré al trono de Dios y ocuparé su lugar. O sea, quiso ocupar el lugar de Dios, dice, y Dios lo echó del cielo. Pero después lo vemos también en la creación del hombre. Dios crea al hombre y a la mujer, crea a Adán y crea a Eva, el primer hombre y la primera mujer. Y Dios, dice, lo pone al hombre y a la mujer en medio del huerto del Edén, donde ellos tienen plena comunión con Dios. Ellos se ven cara a cara con Dios. Ellos hablan directamente con Dios. Pero dice que Dios les da una orden, dice, que cuiden el huerto, que fructifiquen, que coman de todo árbol que hay en el huerto, pero no coman solamente de uno. Y algunos le atribuyen el árbol de manzana, de frutilla, de pera, no sé de qué era el árbol, pero Dios les prohibió comer de ese árbol. Y dice que la serpiente, que es Satanás, el diablo, lo tienta al hombre y a la mujer. Pero ¿qué es lo que él le dice? Preste atención. Él les dice que Dios no permite y no quiere que ellos coman de ese árbol. Dice, porque si ustedes comen, dice, serán como Dios. Y mire lo que pasa por la mente del hombre, por la mente de la mujer. Ser como Dios. Si yo como de ese árbol, yo voy a ser como Dios, voy a ser como el Señor, dice, sabiendo el bien y el mal y todas las cosas. Y eso fue lo que lo llevó al hombre y a la mujer a pecar. Y desde ese entonces el hombre vive separado de Dios. El hombre, la mujer, la raza humana vive separada de Dios. Por eso Cristo viene a la tierra, hecho hombre, muere en la cruz del Calvario, da su vida por nosotros, derrama su sangre y resucita el tercer día, para que nosotros volvamos a tener plena comunión con Dios a través de Jesucristo. Amigo, amiga, no está lejos de la realidad lo que vivió Josafat a lo que hoy estamos viviendo nosotros. Josafat es el líder de su nación. Josafat representa el liderazgo de las naciones. Josafat representa a las autoridades de las naciones que no saben qué hacer. Josafat representa al empresario, representa al comerciante. Josafat representa al padre de familia. Josafat representa al pastor de la iglesia. Josafat representa a todos aquellos hermanos que confiados en lo que tenía, confiado en su fortaleza militar, confiado en su capacidad, se encuentra con una situación la cual ahora supera todo lo que él pueda hacer, todo lo que él pueda hacer y todo lo que él pueda tener. Entonces él siente temor, él siente miedo, pero él hace algo importante. Recuerda esto, dice, humilla su corazón delante de Dios. Humilla su corazón delante del Señor. Hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Hay gente que pregunta ¿por qué esta pandemia? ¿Y qué opinamos los cristianos acerca de esta pandemia? Quiero decirte algo, esto no es un castigo de Dios. Esto es una oportunidad que Dios nos está dando de volvernos a Él de todo corazón. Hemos llegado al límite de nuestras posibilidades y es tiempo de que busquemos a Dios. Todos los que estamos sobre la tierra, gobernantes, autoridades, pastores, líderes, iglesias, padres de familia, aquellos que por alguna razón u otra se han alejado del camino de Dios, aquellos por una razón u otra están enojados con el Señor, es tiempo de volver nuestros corazones y de humillarnos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Tú puedes continuar leyendo la historia de Josafat. Dice la palabra de Dios que él le pregunta a Dios, Señor, ¿no vas a hacer algo por nosotros?
Y Dios habla a través de uno de los siervos que estaba ahí, dice, lo llena con el Espíritu Santo, y él le habla de parte de Dios a Josafat y a todo el pueblo, y les dice algo así. O sea, dice, esta batalla o esta pelea no es para que ustedes la peleen. Dice Dios, ustedes quédense quietos. Hermano, nosotros hoy estamos quietos, no podemos hacer nada por esta pandemia más que obedecer y quedarnos en nuestras casas los que tengan la posibilidad y no tengan que salir a trabajar. Hermano, esto parece de locos. Pastores que tengamos que estar diciéndole a nuestras congregaciones, quédense en casa, cuando el pastor, hermanos, habla al hermano, a la hermana, habla desde el púlpito de la plataforma y dice, hermanos, tenemos que congregarnos, tenemos que venir a las reuniones y de orar a Dios. Bueno, ahora te decimos, hermanos, ora desde tu casa. Quédate en casa, no salgas si es que no tienes que salir, pero estate en oración. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de dejar de lado el orgullo, de dejar de lado la soberbia, de dejar de lado todas aquellas cosas que nos han alejado durante mucho tiempo del amor de Dios, de la paz de Dios, de la salvación de Dios. Josafat dice, se humilla delante de Dios, reconoce que es pecador, reconoce que es débil, reconoce que es hombre, reconoce que es carne, reconoce que es limitado. Entonces se acerca de esa manera a Dios, humillado, es la única manera. Humillados, rendidos, nuestros corazones y nuestras vidas, nuestras familias rendidas a Dios, van a hacer que la mano de Dios se extienda para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros hogares, para bendecir nuestras naciones. Es tiempo de clamar, es tiempo de orar, pero ¿a quiénes va a escuchar Dios? Aquellos que con un corazón humilde se acercan a Él, porque su palabra nos enseña, hermanos, hermanas, amigos, dice, Dios mira de lejos al altivo. Dios lo mira de lejos, dice, pero atiende al humilde. Dios está esperando que con un corazón humilde, con una actitud de humildad, hermanos, nos volvamos a Él, que las naciones se vuelvan a Él, que los gobernantes se vuelvan a Él. Esta palabra ojalá pueda llegar a muchos hermanos, ojalá lo escuche el político, lo escuche el empresario, lo escuche el comerciante, lo escuche la iglesia, lo escuchen todos, hermanos, porque lo que la iglesia está haciendo, está anunciando, está hablando de que tenemos que volvernos a Dios, es el tiempo de Dios. Esta es una oportunidad de Dios, no es para tu destrucción que vino esta situación y tampoco le eches la culpa a Dios, solamente mira la oportunidad de Dios para tu vida, porque Dios te ama y Dios quiere tener una relación íntima contigo, pero cuando Dios te va a escuchar y cuando Dios te va a recibir, cuando muestres humildad, cuando rindas tu corazón y reconozcas, como está pasando hoy día, que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer.